verlo desde el punto del llamado o mal llamado Antiguo Testamento. Porque la Biblia es una sola. Quien le puso una hoja ahí en medio, Nuevo Testamento, no fue Dios. Él dijo que haría un nuevo pacto, pero no con los romanos, con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ok? Entonces, quien le puso Nuevo Testamento ahí a la hoja que usted tiene en medio, se lo puso los de la imprenta, no Dios. Pero eso a veces nos hace tener una visión cortada. Entonces, hoy lo vamos a hacer del mal llamado Nuevo Testamento. Solamente eso. Prácticamente no es eso, vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué guardar la instrucción de Dios? Entonces, como hemos comenzado un ciclo del estudio, otra vez, de la instrucción, en hebreo es la Torah. Cada vez que escucha la palabra Torah, ley. Así se ha traducido. Pero lo más correcto es la instrucción de Dios. No de Moisés, de Dios. ¿Ok? Usó a Moisés para entregársela a su pueblo. Pero no es la ley de Moisés. Es como, pues uno no dice, pues, se menciona la carta de Pablo a los Efesios, para que sepamos quién escribió, quién la envió, ¿verdad? Pero no es, ahora que la utilizamos como pueblo de Dios, pues no es de los Efesios, es de todos nosotros. Que a veces deberíamos de tomarla toda porque pues los problemas que estaban pasando en Éfeso puede que no estén pasando aquí y no quiero que pasen aquí. Entonces, ahora, hago esta reflexión, ¿por qué? ¿Qué gano? ¿Yo qué gano? Mire, guardar la Torah, ¿para qué? ¿Qué gano yo? Porque muchas veces nosotros no lo hacemos si no hay algo de ganancia. Estuve platicando el jueves con una persona en la noche que me decía, bueno, ¿y por qué un pastor no quiere cambiar y hacer lo que está en la Biblia? Porque pierde todo. ¿Quién quiere perder el diezmo? ¿Quién quiere perder las ovejas, pocas o muchas que tenga? Ninguno. ¿Y qué dijo su cuñada? El pastor no quiere porque hay muchos y se van a ir. Nadie quiere perder a nadie. Pero corremos el peligro de perdernos con todo ese montón, por no decirles la verdad. Ahora, y sobre todo, porque muchas personas que te conocen te van a preguntar, ¿por qué estás volviendo a la maldición de la ley? Y se dice que la ley es una maldición que fue eliminada en el madero y que la ley esclaviza. ¿Por qué? Porque no entienden a Pablo. Pedro lo dijo en su segunda carta, ¿verdad? Como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito en algunas de sus cartas, entre las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Ok? Y dice, y entre esas cosas que le escribe, dijo Pablo, hay algunas difíciles de entender. Y si él, Pedro, como judío, dice que Pablo es bien difícil de entenderlo, ahora imagínese un mexicano, 2000 años después. ¿Quién ha oído esa frase? Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. A ver, ¿quién? ¿Quién la ha escuchado antes? Ok, hermana, antes de llegar a ese lugar donde la escuché, ¿usted qué ley practicaba? ¿Cuál ley de Dios practicaba usted? Entonces, ¿de qué ley, de qué maldición la va a redimir? A ver. ¿Alguien más? A usted no le voy a preguntar ahora. Hoy no, hoy se la voy a pasar. ¿Sí? Pero, ok, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué estaba yo haciendo mal de la maldición de la ley? Pues todo.
Ahora, el redimirme es para que no la siga practicando. Bueno, eso está mal entendido, ¿ok? Ahora, me han preguntado, ¿y a usted qué le mueve a predicar y a enseñar y a practicar lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Le sorprende que lo validemos y que aún lo pongamos por obra? ¿Verdad? Lo que ahí está escrito. Así que deberíamos de hacernos la siguiente pregunta. ¿Debe un creyente en Cristo guardar la ley de Dios? ¿Debe o no debe? Mire, a ver, ¿qué encontramos por aquí? Mire. Ley de Moisés, así. Ley de Dios. A ver, ¿qué error encuentra usted? Yo no la hice. Si quiere le puedo decir que iglesia adventista, ya, híjole, se me salió. Es una iglesia adventista. ¿Ok? Mire, ley de Moisés. El adulterio y la adúltera, el adúltero, perdón, y la adúltera serán muertos. Levíticos 20:10. ¿Qué dice? Abolida. ¿Por qué? ¿En qué momento dijo Cristo? Miren, al adúltero y a la adúltera, déjenlos tranquilos. ¿En qué momento? A ver, vamos, respóndame usted. Bueno, porque ahora se les acabó el habla o la pila o qué pasó. ¿Ok? Mire, la ley de Moisés terminó con la muerte de Cristo en la cruz. ¿Ok? Suena bien bonito. Suena bien bonito. Dice, no cometerás adulterio. ¿Qué dice? Vigente. Bueno, ¿y esto qué es? ¿No les parece que este está bien loco, bien marihuana el que hizo esto y no piensa que se está contradiciendo? ¿Eh? No cometerás adulterio, vigente. ¿Y esto qué es? Es adulterio. ¿Ok? La ley de Dios está vigente porque es que, y mire, y da los pasajes, pero usa, ¿verdad? Y luego nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? La paga del pecado es muerte. Bueno, ya, ahí. Entonces, con esa pregunta, ¿debe un creyente en Cristo guardar la ley de Dios o ya no? Porque ya fue, ¿verdad? Terminada, se acabó en la cruz. A ver, ¿usted qué me dice? Usted de aquí, ¿qué me dice? Mejor Jonathan dijo que amén. ¿Sí, hermano? No hay que matarlos, que se maten solos. Que los mate el marido. Bueno, dejemos que el marido los mate entonces. Sí, no, sí, claro que sí, lo entendemos. El único problema es este, mire. El único problema es este que está aquí. Que la ley de Moisés, y dicen de Moisés, ahora, esto, ¿no lo escribió Moisés? ¿Lo escribió Moisés o no? ¿No sería ley de Moisés también? Ahí está la contradicción para que me entienda. Ajá, nomás Moisés escribió una cosa que es vigente y luego otra que queda abolido. Claro que hay muchas cosas del Antiguo Testamento que no se practican, que están a un lado y no porque están a un lado están abolidas. No se pueden practicar de ninguna manera en este tiempo, ¿ok? Entonces, ahora, se dice que estamos en la gracia y que la gracia es un periodo de tiempo donde ya no existe la ley. Pero Estados Unidos es un lugar donde se le dio mucha gracia al que es de otro país para que venga aquí. Y al venir aquí, ya no practica la ley de este país. O aquí la practica más que en su país. Porque por gracia sois salvos, claro que sí. Y practicar la ley de Dios no es para que nos salvemos, es porque ya estamos en la salvación. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dijo en este caso el Señor Jesús? Vamos a llamarle así hoy. ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Qué es lo que él dice? Para responder a la pregunta, ¿verdad? Vayamos a ver qué dijo él en Mateo
capítulo 5, verso 17. Esta es la nueva traducción viviente. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. ¿Y qué dice? No vine, ¿para qué? Abolir, abrogar, anular, destruir, acabar la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Para que me entienda, no vine a ponerle fin al Antiguo Testamento. Así de sencillo. Al contrario, vine para qué? Cumplir sus propósitos. No se olvide de esto. ¿A qué vino? Y que no malinterpretemos. Ahora, es muy interesante que en la primera ocasión en la que nuestro Salvador va a hablar directamente acerca de la ley de Dios, hasta aquí no ha hablado. En los primeros capítulos de Mateo no ha hablado él, de su propia boca, de la ley de Dios. Pero ahora que va a empezar a hablar, lo primero que va a hacer al empezar a hablar de la ley de Dios es, dice, no malinterpreten, no penséis, dice en Reina Valera, que he venido a abolir la ley, abrogar la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces, lo primero que él dice es eso. Y va a empezar ahora sí a hablar de la ley en los siguientes pasajes. ¿Ok? Entonces, cuando él empieza a hablar de la ley, les dice a sus discípulos, no vayan a creer, no te imagines, no se te vaya a ocurrir, es más, ni siquiera pase por tu mente la idea de que vine a anular la ley, la Torah. No vayas a pensar tal cosa. Sin embargo, la gran mayoría de creyentes hoy en día piensa, como vimos en la diapositiva anterior, que Cristo vino ¿a qué? Anular la ley de Dios. Lo que él dijo, no lo pienses, ni se te ocurra, ni te pase por la mente, es lo que el 99% de creyentes está creyendo, pensando hoy en día. Yo sé que usted que está en este lugar ya no le está pasando eso. Ya le quedó claro, o asumo que este tema ya está claro para usted. Sin embargo, para alguien que va a una iglesia regular, ¿verdad? Tal vez esté pensando de inmediato en textos como Pablo y los Gálatas, Pablo y los Colosenses, Pablo y su carta a los Romanos. Y hay una gran cantidad de versículos que pudiéramos sacar, precisamente el de Romanos, no por obra, porque por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Claro que está escrito, pero ¿estamos entendiendo a Pablo o lo estamos malinterpretando a Pablo? ¿Ok? Entonces, nuestro maestro dijo, no penséis que he venido a abolir, anular. No penséis. ¿Qué quiere decir eso? Para usted, ¿qué quiere decir? A ver, dígame, porque a lo mejor yo estoy pensando una cosa, pero yo no estoy en tu mente. No soy psíquico, ni adivino. ¿Qué quiere decir para ustedes? No penséis que vine a abolir la ley. O sea, pase lo que pase, no se te ocurra que vine a anular la ley de mi padre. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, muchos maestros desde un púlpito, maestros cristianos, teólogos, plantean la idea de que uno de los primeros propósitos de nuestro Salvador al venir a esta tierra fue precisamente eso, traer la gracia, porque no había gracia, ¿verdad? Y quitar la ley, porque la ley no hizo nada bueno. Noé halló gracia. David halló gracia. Adán halló gracia delante de Dios, por eso no lo mató. Entonces la gracia siempre ha existido, como la ley de Dios también. Entonces, ahora, el Mesías
lo hizo para poner en claro que iban a decir después de él que era un violador de la ley. Él ya sabía de que lo iban a acusar. Y quería dejarle claro, no a todo el mundo, a sus discípulos. A ustedes, no importa lo que oigan, no les pase por la cabeza esa idea. Entonces, nunca, no les vaya a pensar, no les vaya a ocurrir, no vaya a creerle a los que me van a acusar que vine a anular la ley. Después de darle muchas vueltas a este versículo, después de analizar muchas veces y en todas las traducciones que tengo, este versículo de Mateo, me temo que no es que el Señor Yeshua no quiso decir lo que dijo. Porque a veces dicen, es que él no quiso decir eso. Bueno, ¿qué quiso decir entonces? Por eso le pregunté, ¿qué entiende usted? La gran mayoría de maestros de la Biblia no han entendido lo que el Señor Yeshua dijo, o en verdad él no dijo lo que quiso decir. Solamente hay dos posibilidades. O no dijo lo que dijo, o no hemos entendido lo que dijo. ¿Ok? Otra vez, una versión más. Nueva Biblia de hoy, del día. No vayan a creer que vine a anular, ¿qué cosa? La ley de Moisés. ¿Por qué la menciona así? No porque sea de Moisés, porque así era conocida en su tiempo, como las fiestas de los judíos. Él no decía, vamos a las fiestas de los judíos. Es como decir, vamos a la fiesta de los mexicanos cuando eres mexicano y estás entre puro mexicano. Entonces, él no decía así, ¿verdad? Simplemente dijo esta frase aquí, porque así se conocía en aquel momento a la instrucción. No vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, ¿a qué vino entonces? Vine a darles su verdadero ¿qué? Significado. Van dos veces que se lo muestro y que le digo, recuérdelo, porque al final, a ver si entendemos de qué se trata. Al final del estudio. ¿Ok? Ahora, esta sencilla expresión debería de ser suficiente para considerar o comprender que la ley entonces no terminó cuando él vino. Porque él dijo, no vine a anular, no vine a terminar, no vine a abrogar, no vine a quitárselas. Sobre todo, sigue vigente. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo. Mire, porque ¿qué dijo en el verso 18? Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan, ¿qué cosa? ¿Y qué más? Y la tierra. Pregunta, antes de continuar, ¿usted cree que es el mismo cielo y la misma tierra de hace 2000 años o ya tenemos otra diferente? Si es la misma, dice, la verdad, les digo la verdad, hasta que desaparezcan, hasta que ya no haya este cielo y esta tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. En la Reina Valera dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. No se entiende. Porque, por ejemplo, Isaac, está escrito, empieza con una yod, su nombre, en hebreo. Una jota, vamos a decirlo así. Y no le decimos Isaac. Ahora, Israel empieza también con una yod. Joel empieza con una yod. Pero a uno le decimos Joel, a otro le decimos Isaac. Y empiezan con la misma letra. Cuando quisieron, me la pusieron como Israel, como Isaac. Y cuando quieren me la ponen como J, cuando aparece Juan, Joel, Jeremías, todos ellos. Todos empiezan con la misma letra en hebreo, que sería la yod. La letra más pequeña de la ley. La letra más pequeñita, que parece una comita. ¿Ok? Esa dice, ni una de esas pasará hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se cumpla. Tristemente se ha desarrollado
toda una teología para ir en contra de lo que el mismo Señor dijo. Así que vamos a tener que analizar este versículo con más detenimiento. ¿Por qué lo dijo de esa manera? Mire, no se le olvide, recuérdelo perfectamente. Lo de aquí, él está empezando su ministerio y es lo primero que dice. ¿Por qué lo dice? Porque de aquí en adelante lo van a empezar a acusar de que él está violando la ley de Dios. Es como ahora no se le acusa a un pastor de estar violando la ley de Dios, se le acusa de estar regresando a la ley de Dios cuando la quiere poner en práctica. Entonces, ¿quiere decir que se está saliendo de qué? Del molde cristiano. O sea, que si usted quiere estar en el molde cristiano, no toque la ley de Dios, ni la vea, excepto que sea pastor y diga diezmos. Si no, no la toque. Si es promesa, serás cabeza y no cola, entonces sí, agárrala. Te bendeciré, estaré contigo, no pasarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás, agárrala, es tuya. ¿Sí? Nunca te dejaré, nunca te desampararé, agárrala, es tuya. Pero agárrala con pinzas, no sea que te traigas otro versículo por ahí, ¿verdad? Que diga, si no te arrepientes, te mataré. Agárralo con pinzas. Entonces, cuando alguien intenta volver, como estamos haciéndolo nosotros, se nos acusa de volver a la maldición de la ley. Ok. A él lo van a acusar no de volver a la ley, de venir a anular la ley. De eso lo van a acusar a él. Y ahora, mire, qué triste que lo que sus detractores dijeron, los líderes pastores le den la razón a los líderes fariseos. De lo que lo acusaron. Los teólogos hoy en día digan, oh sí, vino a anular la ley. La clavó en el madero. La deshizo. Con su muerte acabó con la ley. ¿Qué no entendiste? Ahora, ¿a quién de ustedes este versículo de Mateo 5:17 se lo leyeron en la iglesia cristiana? Levante la mano. Y que se lo hayan leído, ¿a usted ya se lo leyeron ese, en la iglesia cristiana? Le voy a invitar una Coca-Cola, ni modo. Pero todavía no había hecho la promesa, pero se la voy a invitar. ¿Y qué le dijeron de ese versículo? Es lo que yo le dije. Yo fui la que le dije. ¿Están entendiendo lo que está leyendo? Está diciendo que no es un estudio. Oh. Como que se entendió un poco más. Bueno, no vino a Sí, no, bueno. a reafirmar. En realidad solo está tratando de explicar que sí está vigente. Ok, sí está vigente, pero nosotros no la hacemos. Ok, así de sencillo, ¿verdad? Bueno. Ok, ahora lo van a empezar a acusar. Y esas acusaciones tendrán como propósito exhibirlo ¿de qué? De que no es un maestro de la escuela de los demás. Exhibirlo como un desobediente de la ley de Dios. Exhibirlo, ¿verdad? Y mucha atención a esto, porque es importante que Él vino como punto número 1. Debemos entender esto. Él vino para enseñarnos la voluntad del Padre. Pero debemos entender que la estrategia de sus acusadores consistía en hacerle creer al pueblo que este era un falso maestro. Si lo lograban, ya nadie lo iba a seguir. Usted pregúntele a todos los pastores de la ciudad y de todo el estado de Texas si el pastor José Martínez será un pastor fiel. Alguien en que confiar. Pregúntele, de verdad. Oiga, ¿usted qué me recomendaría? ¿Cree que estaría bien que yo vaya así? Pero haga la pregunta. Y si se encuentra un pastor que le diga que sí, pues vaya y escuche, analice, ¿verdad? Me dice, yo lo invito a comer donde él quiera. De verdad, a ese pastor. De verdad. Yo lo invito a comer. Es más, yo le preparo comida. Lo que guste. De eso se trataba con el Mesías. Hacerlo pasar por un falso maestro. Si lo lograban, cuando yo te inculco a ti que
pues este que está aquí, aquí, es un falso maestro. ¿Tú vas a ir a preguntarle a ese maestro? No, ¿verdad que no? ¿Por qué no? Porque es falso. Si los líderes de Israel lograban creerle al pueblo que el Mesías era un falso maestro que violaba la ley, la gente no lo iba a seguir. Número 2. Si lograban probar que él era un falso profeta, que no era ningún enviado de Dios, si lograban convencer al pueblo de esto, sabían perfectamente que el pueblo le iba a dar la espalda. Y es lo que querían. ¿Ok? Entonces, en el pensamiento judío no se concibe la idea, en el cristiano sí, pero en el pensamiento judío no se concibe la idea de un Mesías que vino a violar la ley. Y ellos lo sabían, los líderes. Por eso lo estaban señalando y acusando. Él es un transgresor de la ley. Él viola la ley. Él no guarda la ley. Y ahora nos acusan de guardar la ley. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿De qué señalan esta iglesia? De guardar la ley, de matar gallinas negras y coloradas y rojas y gatos. ¿A él de qué lo acusaron? Cuando lo acusaban, ¿de qué lo estaban acusando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué viola la ley? Si eso lo lograban meter en la mente de los seguidores, se queda sin nada. Porque no cabe en la mentalidad judía, hebrea, no cabe un Mesías que vino a quitarle la ley de Dios. En el pensamiento judío sí, cristiano sí, por tanto que se ha repetido. Vino a violar, vino a quitar la ley, vino a anular la ley, vino a destruir la ley, acabó con la ley. Entonces tanto y tanto me lo repiten que me la creo. Ahora, tanto el pueblo como los líderes sabían perfectamente que una de las funciones del Mesías, no de Yeshua, del Mesías, que iba a venir, era liberar al pueblo de la esclavitud. La otra era establecer la ley y la paz mundial. Eso lo sabe todo el pueblo de Israel. Es por eso por lo que tiene sentido que lo acusaran de violar la ley. Es por eso que él sabe, el Mesías sabe. Y lo primero que le dice a sus discípulos, no piensen, no se les ocurra, no vayan a creer que vine a qué, a anular la ley. ¿Ok? Entonces, este mensaje es para poder comprender mejor, entonces, ¿por qué lo acusaban? Es que siempre vemos que lo acusaban. Y siempre, donde quiera que andaba, ¿no le parece extraño que siempre había un grupo de fariseos por ahí? Siempre, donde quiera que andaba, no importa dónde fuera, había alguien que lo estaba mirando. ¿O había tantos que lo andaban persiguiendo para mirarlo? ¿O es que lo querían, le querían caer, dicen en México, en una movida chueca? Y al momento que lo detectaran, mira, ¿qué les dije? Así que usted también tenga cuidado, porque eso es precisamente lo que quiere ver. Miren qué les dijimos. Miren. Ahora, cuando se acercaban al Señor era con una intención, lo querían perjudicar en su ministerio. Por eso vemos en la Biblia expresiones como estas. A ver si ahora sí ya nos va cayendo, ¿verdad? Bueno, ya lo vimos, ya. Voy a la siguiente. Miren, capítulo 7, verso 39. Cuando vio esto, ¿quién? El fariseo que le había convidado para que fuera a comer con él. Cuando vio esto, ¿qué vio? Ok, vamos a ver qué vio. Dijo para él mismo. Dijo dentro de sí o para sí. ¿Quién este? Yeshua, Jesús. Si fuera ¿qué? Profeta. Conocería quién y qué clase de mujer
es la que le toca. ¿Qué es qué? Dicen que es profeta, que anda haciendo milagros. Miren, miren. Si ese hombre fuera profeta, sabía qué clase de mujer es la que le está tocando. Que es pecadora. Verso, Mateo capítulo 9, verso 10. Bueno, vamos a otro, ¿verdad? Ya, para que vayan viendo, no puedo presentarlos todos. Mire, me voy a comprometer a hacer una cosa. Hacer un estudio de todos los mandamientos del Señor Jesús. Del Nuevo Testamento, más de los evangelios. A ver, para que veamos que no son dos nada más como nos han periqueado. Porque dicen que nomás son dos. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Ahí está, dos nada más. Son los mandamientos de Jesús. Vamos a hacer un estudio de todos los mandamientos que él dijo. Y a ver si nomás son dos. ¿Ok? A ver si nomás son dos. Pero ahí va. Mateo 9:10. Y aconteció que estando él, Yeshua, sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, pero también ¿qué? ¿Quiénes son publicanos? A ver, no son fariseos, son los que cobraban el impuesto para Roma, que eran tenidos como traidores a la patria. Es como alguien del hielo hoy, que la mayoría son hispanos, que andan agarrando a hispanos. ¿Qué les dicen? Traidor. ¿Sí? Y muchos de ellos, la verdad, no, son hasta residentes, ni siquiera son ciudadanos. Pero tienen ese trabajo. Así lo llaman. Bueno, un publicano era algo así. Y vinieron a él muchos publicanos y pecadores que habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién? Con Yeshua y sus discípulos. Mire. Cuando vieron esto, ¿quiénes? Los fariseos. Le dijeron, ¿a quién? No al Mesías, a los discípulos. ¿Por qué a los discípulos? ¿De qué los querían convencer a los discípulos? De que estaba violando la ley de Dios. Mire, ok, le dijeron a sus discípulos, ay, no puede ser, no tiene, parece que le había puesto el no disturbios, hijo. Ok, pónselo si se puede, por favor. Ok, ahora, verso 11, ¿qué dice? Cuando vieron esto, los fariseos le dijeron, ¿a quién? A los discípulos. ¿Qué le dijeron? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come con ellos? Bueno, pregunta, ¿y ellos qué hacían ahí? ¿A qué fueron? ¿A ver cómo los demás comían? ¿O también fueron a comer? Pero ellos no están cuestionando es, lo que quieren es desacreditar a Yeshua. Entiéndalo, por favor. Ellos estaban ahí para comer también. ¿Ok? Mire, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Ahora bien, los líderes religiosos querían que el pueblo supiera esto porque para ellos estaba aparentemente prohibido por la ley ir a comer con un publicano. ¿En qué parte de la ley dice? Pero ellos decían que sí, y ¿quién lo saca? Es como hoy en día, cuando un pastor le dice, es que así es y así es, ¿quién lo saca de ahí? Bueno, no encontramos en la Torah, en la ley, un mandamiento tal cual que diga, no puedes ir a comer. Es más, en el Nuevo Testamento sí hay. Sí hay. Con uno que llamándose hermano y sigue el pecado, ni siquiera comas con él. Ni vayas, ni lo visites. Ahí sí hay para que vea en el Nuevo Testamento. Ahora sí ya está saliendo Pablo. Para que vea que en el Nuevo Testamento sí hay, pero en el Antiguo Testamento no existe. ¿Sí? No existe. Entonces, lamentablemente los mandamientos establecidos por los hombres en ese tiempo estaban incluso por encima de la ley de Dios. Lo mismo que hoy en día.
Si un líder se pone a dar mandamientos contrarios a la ley de Dios desde un púlpito, la iglesia se lo cree y deja de lado la palabra y hace caso a lo que el pastor le diga. Y no solamente eso, podemos ver que hoy en día, ¿verdad? También muchos mandamientos de los líderes son más respetados que cualquier mandamiento de Dios. Si un líder decía antiguamente que las cosas eran diferentes a como Dios las dijo, la gente se lo creía. Hoy en día es lo mismo. Pero nada más acusamos a los fariseos de hipócritas, de malos, de perversos, pero no acusamos a ningún pastor. ¿Ok? Entonces quiero decirle, muchas veces, amados hermanos, ahora, cuando usted tiene que ir a presentarle el mensaje a un pecador y te invita a comer, no vas a comer con él porque es pecador. Hablo de ir a presentarle el mensaje, no hablo de ir de parranda con él, a presentarle el mensaje. ¿Cómo lo va a hacer Yeshua? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Acaso él no dijo esta frase que tenemos aquí? Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino ¿a dónde? ¿A quién? ¿A las ovejas qué? Perdidas. ¿A quién va a ir a buscar entonces? A los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a... Ay, sí se la saben esa. Gloria al Eterno. ¿Ok? Entonces con esto, él estaba cumpliendo con las profecías. Nuestro Mesías estaba cumpliendo con la ley, ir a buscar la oveja perdida. Ir a compartirle. Ahí había comida, pues si no estaba en ayuno, ¿por qué desperdiciarla? En otras ocasiones lo acusaron de hacer milagros, de sanar en el día de reposo, porque según ellos estaba prohibido por la ley de Dios. Y el Señor les tuvo que confrontar y decirles lo que es bien y lo que es mal hacer en el día de reposo. Capítulo 12 de Mateo, verso 9, para que vea que toda la historia es pura confrontación con ellos. Pasando de ahí, vino ¿a dónde? De ellos, de los fariseos. Para que me entienda, si usted lee el contexto, viene a la sinagoga, que los líderes eran los fariseos. ¿Y qué pasó? Y aquí, había ahí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Yeshua, a Jesús, para poder ¿qué? No para saber, porque ellos no sabían porque estaban bien ignorantes, porque no sabían la Biblia. Oiga, maestro, ¿usted qué me dice de esto? No, querían, le preguntaron para poder ¿qué? Acusarlo. ¿De qué? De violar el día de reposo. Es lícito. ¿Qué? Ahora, una vez me dijo un hermano, mire, yo el sábado me tengo que ir a visitar a los enfermos. ¿Tiene don de sanidad? Le dije. No, pero tengo que ir a visitarlos. Jesús dijo. Le digo, no. Él dijo que es lícito sanarlos, no ir a visitarlos. Si puede ir otro día, vaya otro día, ese día vaya y congréguese, no le haga el enmascarado, le dije. Sí, ahora si tiene don de sanidad, pues primero venga y sánenos aquí. Ya luego va. Pues sí. Es lícito sanar en el día de reposo. ¿Por qué se lo preguntan? ¿Porque quieren ver una sanidad, hermano? ¿O porque quieren acusarlo? Ok. Por consiguiente, ¿verdad? Vamos a ver qué responde él. Mire cómo le responde. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una qué? Oveja. Si ésta cayere en un hoyo, ¿cuándo? En el día de reposo. No le eche mano y la qué? La levante, la saque del hoyo, del pozo. ¿Qué más dice? Pues, how much? ¿Qué es esa frase?
Siempre la decimos cuando vamos al garaje. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué vale más? ¿Un hombre o una qué? ¿Qué vale más? Delante del eterno Dios. Ok, como vale más un hombre, por consiguiente, por esa misma razón, es lícito hacer el bien. ¿Cuándo? En los días de reposo. Con eso él estaba dejando claro que la vida de un ser humano está por encima de cualquier mandamiento farisaico y pastoral. La vida de un ser humano. Incluso en la ley de Dios, el pueblo de Israel viola cualquier mandamiento si está una vida en juego. Cualquier mandamiento que tengan que guardar. Ahora, esto creía el grupo de fariseos que era ilícito hacer bien, sanar en día de reposo. No todos, ¿verdad? No todos, por si no lo sabe. Había fariseos, ¿verdad? En el tiempo en el tiempo del Mesías había dos escuelas, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Bueno, la escuela de Hillel, ¿verdad? Nos decía que cuando alguien era médico, le decían, tú no puedes hacer consultas, ¿sí? Tú no puedes atender a las personas. Tiene que pasar el día de reposo para que los atiendas. Porque si lo haces en día de reposo, estás violando Shabbat. Ahora, ¿lo dijo Dios o lo dijo la escuela de Shammai? Lo dijo una escuela de fariseos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de cumplir con el día de reposo, es cumplirlo no a la manera de Dios. Aquí en la Biblia, ellos querían cumplirlo, pero no a la manera de Dios. Querían que se cumpliera a su manera, la manera de los fariseos. Llenos de tradiciones que muchas veces estaban lejos de la palabra de Dios. Lejos. ¿Ok? Ahora, al preguntarle, ¿se puede sanar? Ellos ya sabían que estaba prohibido por su mismo liderazgo. Por ellos mismos estaba prohibido como médico atender a un enfermo en Shabbat. Pero lo hacen para acusarlo. ¿Ok? Y por lógico que parezca, los líderes, los teólogos hoy en día le dan la razón a los acusadores del Mesías. Por ilógico que parezca. Ahora, ¿verdad? Porque estamos en la gracia, pues tampoco se debe sanar, o creo que sí. ¿Verdad? Sí. El Señor Yeshua no estaba transgrediendo la ley. Lo digo y lo repito porque muchas veces se asume que esas acusaciones son ciertas y que él violó deliberadamente el día de reposo. Y si él lo violó, entonces yo, ¿por qué no? No lo violó. No lo violó y no lo violó. ¿Ok? No violó lo que su padre estableció desde Génesis capítulo 2. En realidad, todas las acusaciones que le hicieron eran por violar sus tradiciones. No los mandamientos de Dios. Pues les dijo, ¿quién me acusa de pecado? A ver, díganme, ¿qué mandamiento he transgredido? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién lo acusó de pecado? No era la oportunidad clave para decirle, bueno, tú violaste este mandamiento, te hemos visto violar este otro, te hemos visto violar este otro, y este otro, y todos los miles que, según ellos, violó. ¿Sí o no? Porque nadie le dijo nada entonces. Porque mandamientos no había violado, dígalo conmigo, ninguno. Tradiciones, iba violándolas de una por una. ¿Para qué? Ahora, ¿para qué? Yo le hago la pregunta a usted, ¿para qué las violaba? O pregúntemela a mí usted. A ver, hermano, ¿por qué violaba las tradiciones? Ok. Él era misericordioso con todo. Cuando la mujer que fue descubierta en adulterio, una mala interpretación de ahí, ¿qué dice la ley? Sí, pero ¿a los dos o a uno? Ahí nomás llevaron a uno estos bárbaros. Y querían que dijera, pues apedréenla. No. Pensaban que nomás eso era pecado. Entonces, sí. Ahora, el que esté libre de pecado, si la encontraron en adulterio, está bien. El que está libre de pecado.
tírela. Hermano, o eran cómplices del sinvergüenza que estaba con ella, o era una trampa nada más para tener otra vez de qué acusarle. Mire, ahora él quiere que ellos se den cuenta que las tradiciones no están por encima de la palabra de Dios. Y eso tiene que quedarle claro a usted. Ninguna tradición de esta congregación está por encima de la palabra de Dios. El día que me vean hacer eso, dígame con todo respeto, hermano, usted lo dijo, el día que estaba hablando de eso, usted dijo que ninguna tradición estaba por encima de la palabra de Dios. Ok. ¿Cuántos saben del día que él escupió en tierra? ¿Hizo qué? Lodo. Ok. A lo mejor usted no sabe, pero hay mandamiento rabínico que está prohibido escupir el Shabbat en el suelo. Puedes escupir encima de una piedra. ¿Sí has leído eso? ¿Qué crees, no, bro? En una piedra sí, porque ahí mismo se seca la saliva, ¿verdad? Pero si cae en tierra, se va a mojar la tierra, se va a hacer lodo, se va a secar y se puede formar un pedacito como de barro y ya hiciste como un tabique. Ya hiciste un tabique y ya trabajaste en día de Shabbat. No puedes escribir ni borrar en día de reposo. Pero no dice la ley, lo dicen los mandamientos rabínicos, entiéndalo. ¿Ok? Cuando los fariseos, guardadores de las tradiciones, se enteraron que lo que él hizo con el ciego, que hizo lodo y se lo untó en los ojos, se escandalizaron. No por la sanidad, no. ¿Por qué? A ver, ya que los vimos en el contexto, ¿verdad? Llevaron ante... ¿Por qué no lo llevaron ante el sacerdote? Hermano, pero si miramos ahora, una persona que hace eso, inmediatamente decimos, no puede ser eso. ¿Brujería? ¿Chamanismo? Por eso exactamente los milagros han parado, porque los milagros los queremos... Sí, y lo vamos a tocar, hermano, en otro tema, para separarlo de esto. Porque ahorita estamos viendo por qué lo están acusando. Mire, lo llevaron ante los fariseos. ¿A quién? Al que había sido ciego, al que le untó, ¿verdad? Lodo. Y lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Lo hablamos durante Sukkot. ¿Ok? ¿Y era día de qué? De reposo. Cuando Yeshua había hecho ¿qué? Ahí está. ¿Ok? Y le había abierto ¿qué? Los ojos. ¿Ok? Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. ¿Qué les dijo el ex ciego? Él les dijo, me puso ¿qué? Lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían, no todos, algunos decían, ese hombre que no procede de Dios porque sanó en el día de reposo. ¿Qué cosa? ¿Cuál era la acusación? Hace lodo. Está trabajando en Shabbat. No guarda el día de reposo. Otros decían, otros de los fariseos, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y ahí, alguien que estaba pensando cuerdamente preguntó, oiga, ¿cómo puede entonces, si es un pecador, si es un violador, cómo hace estas señales? ¿Cómo es que puede hacer estos milagros? Y ahí hubo una división entre ellos. ¿Ok? Entonces, para entender la reacción de los fariseos, hay que saber que en sus mandamientos rabínicos, lo repito, dicen que está prohibido escupir en tierra. ¿Ok? Ahora,
desde su punto de vista, en su pensamiento, si ya lo dije, si escupes en tierra, se hace lodo, si ese lodo se seca, se hace un pequeño barro, ya hiciste una especie de tabique ahí. ¿Ok? No puedes escupir en tierra, entonces, si eres rabínico y fariseo, no puedes escupir en tierra el día de reposo, cualquier otro día hazlo, pero no en Shabbat. Búscate tu bote como los que andan ahí tabaqueando, ¿verdad? Que... Ok, sí, hermano. Ah, no me diga cuál es, pero ya sé cuál es, 91.1. Chile. Él decía que no es posible que podíamos guardar el día de Shabbat cuando dicen que no, entonces no podíamos ir al baño porque estábamos haciendo un esfuerzo, estábamos trabajando. Mire, cuando un pastor que llega su mensaje pues, a por lo menos todo el continente de América tenía radios, dice esas loqueras. Que no podemos ir al baño en Shabbat si guardamos el día de reposo. Él mismo dijo que los judíos se ponen pañal el día de reposo para no ir al baño, para no tener que limpiarse y no tener que hacer un esfuerzo. Hermanos, yo no sé en qué Biblia, en qué Talmud, en qué Gemara, en qué Sidur o en qué Midrash leyó eso, pero no existe. No existe. Bueno, ahora, desde su punto de vista de los fariseos, escupir en tierra, hacer lodo, es ¿qué? Trabajar. Por eso lo están acusando. Ok, entonces eran muy meticulosos, según ellos, con los mandamientos, pero rabínicos, no de la ley de Dios, rabínicos, sus tradiciones. Ok, entonces queriendo ser estrictos en la observancia de la ley, lo único que eran celosos era de las tradiciones de los hombres. De eso sí eran muy celosos ellos. Y aunque parezca raro, en la actualidad muchos mandamientos rabínicos que rayan en lo absurdo lo sigue practicando el pueblo de Israel. Y en la iglesia también. Ahora, el Señor Yeshua estaba mostrando al escupir en tierra que estaban equivocados en sus interpretaciones. ¿Ok? Estaba mostrando cuán equivocados estaban con eso. Que no tenía nada que ver con guardar las instrucciones de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que fue el lodo el que sanó al ciego o fueron las manos de Yeshua cuando tocaron a ese ciego que lo estaban sanando? ¿Qué fue? ¿El lodo? Ahora, usó el lodo, sí. Y lo hizo a propósito. Hoy, el rey Ezequías sanó con una torta de higos. Machacaron higos, se hicieron una torta y se la pusieron ahí donde tenía la llaga y sanó. ¿Por qué no lo hacemos? A lo mejor podríamos sanar. Pero hemos dejado de creerle a Dios en algunas cosas. Bueno, hacer eso hoy en día, ¿verdad? Ponerle lodo a una persona puede sonar hasta hechicero. Imagínense que vean que aquí, no, ese pastor José les anda poniendo, ya volvió a las hechicerías, ya andan hechicerías ahí. Ahora, lo que está haciendo el Mesías al hacer eso es mostrarle a los religiosos que sus interpretaciones estaban equivocadas. Y por eso mismo nos advierte, la ley de Dios nos advierte, no añadiréis a la palabra, Deuteronomio 4:2, no le añadas a qué, a la palabra que yo les mando, ni disminuyan, no le quiten nada de ella. ¿Por qué? Para que guarden los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo les ordeno. No le quites, no le añadas, no hagas eso. Por ese tipo de tradiciones es que cuando vieron a los discípulos de Yeshua recoger espigas en el día de reposo, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? ¿Por qué? ¿Por qué violan? ¿Por qué están en contra de la ley de Dios? No estaba en contra de la ley de Dios. Entonces, así podríamos seguir con todas las acusaciones que encontramos en los evangelios, como por ejemplo, mire, Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos que escribas y siempre ese grupito, siempre. ¿De dónde? De Jerusalén, diciendo, ¿por qué? Perdón. Ay,
¿Por qué? Tus discípulos quebrantan La tradición de los ancianos. no le están preguntando por la ley de Dios. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál tradición? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, quien no entiende el lenguaje hebreo y la fraseología hebrea, lavarse las manos, pues, oye, si es indecoroso que yo te invite a comer y no te laves las manos, ¡qué bárbaro! Más si anduviste tocando ahí, ¿verdad? Tu celular con harta bacteria y microbios y lávate las manos por lo menos. No se trata de eso. Lavarse las manos en el pensamiento hebreo tenía otra cosa que ver. Ya se los voy a mostrar. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Están violando la tradición. Respondiendo, versículo 3, Mateo 15:3. Respondiendo, él les dijo o les preguntó, ¿por qué también ustedes, fariseos y escribas, quebrantan, qué cosa? Violan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Yeshua les dijo que lo que ellos practicaban eran tradiciones, no mandamientos de la ley. La ley de Dios no manda en ningún lugar que te laves las manos de forma ritual, no con jabón, agua y jabón, no, forma ritual. No la tengo aquí. Aquí está, mire. Esta es el vaso para lavarse de forma ritual. Tienes que agarrar el agua antes de partir el pan, de hacer la oración por el pan, y tienes que vertirla 1, 2, 3 veces. La tomas con la otra mano, 1, 2, 3 veces. Agarras la toalla que te dan, ¿verdad? Te secas, y ahora sí. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. ¿Ok? Y ya empieza la oración. Que nos has ordenado hacer Netilat Yadayim. ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia está que no lo he encontrado? Ahora, cuando no hacían esto, ¿qué están diciendo? Una vez vino una persona aquí que va mucho a las sinagogas judías, ¿verdad? Y me dijo eso. No se lavaron las manos cuando partieron el pan. Le digo, es que ya han de haber estado limpias. No, es que tenían que hacer la oración. Ok, ¿la oración de qué? Por Netilat Yadayim, por lavamiento de manos. ¿En qué parte de la Torah está? No, pero es que esto, usted lo ha dicho, tradición. La tradición, si la guardo, la guardo. Si no, no. Y si la guardo, no tengo por qué imponértela. Ahora, ¿por qué no se lavan las manos? No para sanidad, no para sanear, ni limpiar, purificar las manos, de manera ritual. Ahora, así podemos seguir y ver todo lo que están diciendo. Pero entonces, ¿por qué dijo entonces, no penséis que vine a abrogar la ley? Es para que el día de hoy y para que sus discípulos también, ¿verdad? No importa lo que escuchen acerca de él, si alguien viene y les dice que él está transgrediendo la ley, no lo crean. Él no vino a anular la ley. No lo crean. Entonces, ¿qué es la palabra abrogar o anular? Es una palabra griega, ¿ok? Katalúo. No viene para soltar, para desintegrar, para demoler, para abrogar, para derribar, para deshacer, destruir, desvanecer, terminar. No vine para eso. ¿A qué vino entonces? Vine a cumplir. Vine a cumplir. ¿Y cuál es la palabra griega que está ahí? Porque los manuscritos del Nuevo Testamento, los más antiguos, están en griego. La palabra griega que está ahí es plero, que significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, satisfacer, ¿verdad? Terminar. Claro que también significa terminar. Pero vamos a ver algo importante, ¿ok? ¿Qué más? Verificar, pasar, hacer algo perfecto, rellenarlo, suplir, terminar,
lleno, atestar, completar, cumplidamente, cumplir. Y esta fue la palabra que nos tradujeron, ¿verdad? Para cumplir. Plero. Ahora, pregunta, cuando Jesús, Yeshua, está dando el sermón, todo esto del Mateo 5, 6, 7, 8, él está todo con sus discípulos. ¿Él estaba hablando en griego o estaba hablando en hebreo? Entonces, él no dijo, vine a plero. Porque mire, plero significa terminar, pastor. Entonces, él vino a terminar con la ley de Dios. Él no estaba hablando en griego. Él estaba hablando en hebreo. ¿Ok? Y mire, hay una palabra en hebreo. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto, el coreja. ¿Alguien sabe? Bueno, lo practicamos cada año. Pero a veces no estamos tan metidos que a lo mejor no nos damos cuenta. Es cuando hacemos el sándwich de matzah y le ponemos jaroset en medio. ¿Ok? Ahí, y le ponemos y lo comemos. Este es el korej, donde el jefe de familia toma en sus manos un trozo pequeño de matzah, ¿verdad? La misma cantidad de hierbas amargas, lo sumerge en el jaroset y repite lo mismo para darle un sándwich a cada uno. ¿Ok? Y nos dice, luego de recitar la siguiente oración, van a comer todos reclinados, ¿verdad? El sándwich sin interrumpirse. ¿Qué oración? Pónganle atención aquí, miren. Aquí está. Seher le mikdash que Hillel hasaken que asa Hillel bisman shebet amigdash aya kayam aya korej pesach matzah umaror beohel beihat lekayem, iba a decir leyakem, es lekayem ma shenemar al matzot umarim yohelu. En recuerdo del templo como Hillel, así hacía Hillel en los tiempos que existía el templo de Jerusalén, juntaba el sacrificio de Pesaj ¿con qué? Con matzah y hierbas amargas, maror, pan sin levadura y hierbas amargas. Y los comía juntos para lekayem. ¿Para qué? Para cumplir con lo que está escrito. Entonces, la palabra que debe estar ahí, o que está en unos manuscritos que está en hebreo, es lekayem. ¿Y qué significa lekayem? Bueno, significa, ¿verdad? Algo importante, amados hermanos. Esa palabra aparece aquí en esta oración, lekayem, es para cumplir con lo que está escrito. Esta palabra es un tecnicismo hebreo. Una manera de hablar de los rabinos, y esa palabra se utiliza entre rabinos cuando discutían un asunto de la ley de Dios, un asunto de la Torah. Y cuando un rabino le preguntaba a otro, ¿tú qué interpretas de este pasaje? Cualquier pasaje. Agarraban un pasaje, ¿tú qué interpretas de este pasaje? Uno preguntándole al otro. El rabino empezaba a decir, yo interpreto, o yo entiendo, o yo asumo que se trata de esto. Cuando el rabino, si era congruente con lo que está escrito, ¿verdad? Terminada, el otro que le hizo la pregunta decía, bien has dicho, has cumplido, ¿qué cosa? Lo que está escrito. Pero le decía nada más, lekayem. Has cumplido lo que está escrito. Ahora, eso es importante, amados hermanos, ¿por qué? Esto se puede confirmar en la literatura judía, que la Gemara, en el Talmud, donde constantemente aparece ese término lekayem. Y se utiliza en el sentido de cuando alguien tiene una acertación en lo que está escrito en la ley de Dios. Entonces, la primera aplicación es hacer una correcta interpretación de la ley. La segunda es cuando alguien realizaba aquello que dice la ley. No solamente lo entiende, sino lo practica, lo lleva a la práctica. Entonces, no he venido para anular, sino para lekayem. ¿Qué está diciendo el Mesías? Viene para cumplir, sí, pero ¿qué viene a cumplir? Poner en práctica, darle su verdadero cumplimiento. Cuando alguien lo llevaba entonces a la práctica, se le decía, lekayem, lo has hecho bien lo que está escrito. Por último,
cuando no solamente lo interpretaba y no solamente lo ponía en práctica, sino la tercera acepción, también lo enseñaba a los demás. ¿Qué le decía la otra persona? Le caían. No le decía, plero. Le decía, le caían. ¿Qué significa? Entonces, significa que él está enseñando la ley correctamente, practicando la ley correctamente e interpretándola correctamente. ¿Por qué? Porque en su tiempo los maestros ya no la estaban interpretando correctamente. Ahora sí. No vine a abrogar la ley, sino que he venido a lecaim. ¿A qué? A cumplir, a interpretar de manera correcta lo que es vivir esa palabra. Cómo se debe enseñar y ponerla en práctica. Quisiera terminar nomás con lo que está ahí en Mateo. Verso 18, porque de cierto les digo que hasta que pasen, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. El siguiente versículo, en este siguiente versículo, quiere hacer un llamado a cualquier pastor que me esté escuchando y que esté predicando. Un llamado como amigo, como siervo de Dios. Que tienes la bendición de predicarle a las personas que Dios puso a tu cuidado. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿de qué mandamientos? De la ley, muy pequeños, y así enseñe a quién, a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. A ver, alguien dígame, ¿cómo es que un pastor dice que va a tener una mansión bien grande, una corona bien grande allá en el reino de los cielos? ¿Haciendo qué? Dígame como cristiano. Olvida el texto ahorita. ¿Haciendo qué? ¿Cómo te dicen a ti que vas a obtener una coronota, pero más grande que la caguama? No, o sea, ¿cómo dice un pastor? Dígame, por favor, a ver. O nunca lo escucharon. No saben cómo ganar la corona, pero entonces no van a ganar corona. Mansión. Miren, dicen que... ¿Cuál, hermana? A ver. Que no hay que dejar de hacer una cosa sin hacer la otra. ¿Y qué es eso? A ver, ¿cómo la interpreta? Ahora sí que, ¿cómo la interpreta usted para decirle le cayen o plero? Sí, que debemos de hacer todo lo que dice la ley, pues no es que solo lo que nos guste. Pues eso suena maravilloso, hermano. Suena bien. Suena bien. ¿Ok? Bueno, si quiere ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? ¿Y si no? Ahora, que hay otra acepción de esto. Pequeño. Bien puede ser vano. Y vano es, una semilla vana no tiene nada, la pura cáscara. Pero dejémoslo como pequeño nada más. Porque hoy no es la idea profundizar en ello, sino nada más ver por qué el Mesías dijo, no piensen que vine a anular la ley de Dios. No lo crean, ¿verdad? Ahora, verso 19 nos dice, ¿verdad? A cualquiera que haga y los enseñe, ¿verdad? Estos mandamientos, pregunta, ¿a cuáles mandamientos se está refiriendo el Señor? ¿A cuáles? Los dos grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí dice, si amas a tu prójimo, si amas a Dios, ahora, aquí dice, acuérdate del sábado, porque es una iglesia que guarda el sábado. Si no, no lo hubieran puesto. Porque había otras que no decían. Nomás dice, guarda las fiestas. ¿Cuáles? No te dice cuáles. Ellos lo pusieron porque son una iglesia adventista. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Si así enseñas a los otros, ¿verdad? Los mandamientos de Jesús, ¿cuáles son? Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué dice aquí? No la hice yo. ¿El mandamiento de quién? De Jesús. Así que nomás ama a todo el mundo. Y ya. Bueno,
Verso 20. Y aquí finaliza. Es para que nos pongamos a pensar. Todos. De manera. No, estoy en el 19, ¿verdad? 20. Porque os digo. Ahora, ¿a quién le está hablando? A sus discípulos, a los que les dijo, no piensen que vine a anular la ley de Dios. Porque les digo que si vuestra justicia, su justicia de ustedes, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, como quiera entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué dice? No entraréis, ¿a dónde? En el reino de los cielos. Ahora, cualquiera, así como nos han enseñado de los fariseos, que puro hipócrita, puro sinvergüenza, pues uno piensa, claro que yo estoy mejor que los fariseos, ¿qué le pasa? ¿Quién piensa que está más abajo que un fariseo? Pero seguro estamos más arriba que ellos. Seguros. Seguros. Mire. Sí cambió, ¿no? El texto, creo. ¿Qué dijo el fariseo? Señor, te doy gracias porque yo ayuno, ¿qué? 2 veces a la semana. Nosotros ni una. Por eso les pregunté antes, ¿cree que estamos mejor que los fariseos? Yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Doy qué? Diezmo de algunas cosas de lo que gano. ¿Ya? Con eso. Ahora sí. ¿Por qué dijo el Mesías? ¿No penséis que vine a anular la ley? Porque desde aquel tiempo hasta hoy lo están acusando de que él vino a anular la ley. ¿Cuántos lo han creído? Millones y millones. Yo espero que hoy usted salga de aquí y nunca se le olvide que él no vino a anular la ley del Padre eterno. Bendito Dios eterno. Te doy gracias. Gracias porque pudiste haber ocultado todo esto de mi vida, Señor. Pero lo enseñaste a mi vida, a nuestras vidas. ¿Eso qué significa? Que así como tú ibas a la casa de un fariseo a comer porque le tenías misericordia, así como ibas con un líder de los fariseos a comer a su casa porque te invitaba y porque tú ibas ahí, es porque querías mostrarles el amor y que algunos de ellos y muchos tuvieron la oportunidad y muchos te siguieron, aunque en secreto, por el temor a los demás. Muchos te siguieron, Señor. Muchos fueron creyentes en ti. Nicodemo es uno de ellos. José de Arimatea es otro de ellos. Gracias, Padre eterno, porque así como mostraste tu misericordia a nosotros, la mostraste a todos ellos también. Pero depende de cada persona si te quiere seguir de verdad y de corazón o no quiere hacerlo, Señor. Y no podemos obligar a nadie. Pero una cosa nos debe quedar aclarada. Usted no vino, Señor Yeshua, a violar, anular, deshacer o terminar la ley de Dios. Vino a Lekayem, a cumplir con ese propósito, a interpretar correctamente y a enseñar correctamente esa instrucción del Padre. Por eso el Padre dijo, Él es mi Hijo amado, a Él óiganlo. Qué triste que hoy en día no le estemos escuchando a Él. Qué triste que se ha pasado por alto eso. No nos pase a nosotros en esta congregación. Dios eterno, te doy las gracias en el nombre de este bendito Salvador, Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria. Amén. Amén.